Un grito desgarrador atravesó la noche silenciosa de Madrid. Marta Ruiz corrió por el pasillo oscuro, su corazón golpeando contra el pecho. «Daniel», llamó su voz quebrada por el miedo. La puerta del apartamento estaba abierta de par en par, y un olor imposible de ignorar llenaba la habitación. Sobre la alfombra, algo que no podía comprender yacía inmóvil. Cada paso hacia la escena le producía náuseas, mientras su mente se negaba a aceptar lo que veía. Álvaro Serrano apareció en la penumbra, con una calma que helaba la sangre. «No deberías estar aquí», murmuró, y su sonrisa torcida hizo que Marta retrocediera un paso, paralizada por el terror. Marta retrocedió varios pasos, la respiración agitada, mientras los vecinos comenzaban a asomarse desde sus puertas. «¡Llamad a la policía!», gritó alguien desde el pasillo. Cada segundo parecía eterno. La luz de la calle se filtraba por las ventanas, revelando manchas que no podía ignorar. Sus manos temblaban mientras intentaba comprender lo que acababa de encontrar. Nadie se atrevía a acercarse. La noche de Madrid se había vuelto un laberinto de miedo y preguntas sin respuesta. Marta sentía que su mundo se desmoronaba y que el terror recién comenzaba. Pronto llegó un coche de policía, luces azules iluminando la calle. Javier Molina, detective serio, se bajó del vehículo con paso firme. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó mientras Marta señalaba la habitación. La escena era desgarradora. Cada detalle empeoraba la impresión. La sangre parecía contar una historia que Marta no podía comprender, mientras Javier inspeccionaba cuidadosamente, anotando cada evidencia. El miedo se combinaba con la incredulidad. La ciudad parecía un lugar seguro hasta ese instante. Los vecinos murmuraban, algunos lloraban, otros miraban con horror. Marta se sentía observada, atrapada entre la incredulidad y el terror. Cada susurro parecía un juicio, cada mirada una acusación. La comunidad, hasta entonces tranquila, comenzaba a fracturarse bajo el miedo. «No podemos ignorarlo», dijo Javier, mientras anotaba las reacciones. Marta comprendió que la pesadilla no era solo suya, sino de todos los que vivían allí. El sonido de la sirena se mezclaba con los gritos y susurros. Marta observaba cada gesto, cada reacción, buscando respuestas que no llegaban. Álvaro desapareció entre la multitud, dejando tras de sí un vacío que helaba la sangre. La noche parecía eterna y el miedo se había arraigado en todos. Marta sabía que nada volvería a ser igual. Cada rostro reflejaba la incredulidad y el horror, recordándole que el terror había comenzado y que la confesión estaba por venir. Marta regresó a su apartamento con el corazón aún acelerado. Las sombras de la noche parecían perseguirla por cada pasillo. Recordaba la mirada de Álvaro Serrano fría y burlona que todavía la helaba. Cada objeto en la habitación parecía un recordatorio de lo que había sucedido. No podía concentrarse en nada, ni en su trabajo, ni en su vida. El teléfono vibró. Era una llamada de su madre, llorando por Daniel. Marta intentó consolarla, aunque sus propias lágrimas caían sin control. Pantis. Lientas uglesios. Tantas lágrimas caían sin control. Cada palabra resonaba con un peso que parecía imposible de soportar. Laura Gómez, sobreviviente de un intento de asesinato semanas atrás, se acercó a Marta. «No sabía a quién contarle», dijo entre sollozos. Su voz temblaba y sus manos buscaban consuelo. Marta escuchó con atención, absorbiendo cada palabra. La experiencia de Laura mostraba que el horror no era un incidente aislado. La ciudad estaba impregnada de miedo, y cada testimonio aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Marta comprendió que debía actuar no solo por Daniel, sino por todos los que podrían ser víctimas. Cada segundo de silencio parecía amplificar el terror compartido entre ambas. Javier Molina revisaba los expedientes antiguos, buscando patrones que otros habían ignorado. Cada foto, cada informe, le provocaba escalofríos. «Estos crímenes siguen un patrón que nadie ve», murmuró mientras subrayaba notas con manos temblorosas. Marta se acercó, observando cada documento. Las desapariciones, las amenazas y los detalles olvidados por la policía conformaban un mosaico aterrador. El detective parecía la única figura capaz de guiarla a través del caos.
Sin embargo, incluso su experiencia parecía insuficiente frente a la magnitud del terror. Marta confrontó a su familia sobre los recientes eventos. La incredulidad se mezclaba con el miedo. No podemos seguir ignorando lo que pasa, dijo con voz firme, aunque temblorosa. Su madre sollozaba, y su padre mantenía la mirada baja. Cada palabra parecía agravar el dolor compartido. Marta sentía que la seguridad que alguna vez tuvo se desmoronaba. La ciudad, la familia y su propia mente estaban marcadas por un horror que nadie podía negar. Cada gesto y mirada le recordaba que la pesadilla continuaba y que debía enfrentarse a ella con fuerza. El miedo se volvió casi tangible cuando Marta salió a la calle para intentar calmarse. Las luces de Madrid parpadeaban bajo la lluvia y cada sombra parecía acercarse. Cada persona que cruzaba su camino despertaba sospechas y ansiedad. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Sabía que el horror no era solo un evento aislado, sino un estado que había impregnado toda la ciudad. Mientras caminaba, escuchó un murmullo. «Nunca sabrás cuándo volverá». Marta apretó los puños, jurando que haría todo lo posible por proteger a los suyos. Una nueva desaparición estremeció Madrid. Marta recibió la noticia mientras caminaba por calles desiertas. Cada cruce parecía ocultar una amenaza invisible. «No puede seguir pasando», pensó, apretando los puños. Javier Molina revisaba mapas de la ciudad y listados de víctimas anteriores, intentando conectar puntos que parecían no tener sentido. La paranoia crecía entre los vecinos, que se miraban con desconfianza. Cada sombra provocaba un sobresalto, cada paso un miedo palpable. Marta comprendió que la pesadilla se estaba extendiendo, tocando vidas que no conocía. Los rumores en el vecindario aumentaban. ¿Lo viste entrar o salir de tu casa?, preguntaban unos a otros con miedo. Marta se sentía atrapada en un laberinto de sospechas y chismes. Cada historia parecía más aterradora que la anterior. Javier intentaba mantener la calma, pero incluso él se mostraba inquieto. Las familias se aislaban y las calles parecían más oscuras. Marta sentía que el asesino podía estar observando desde cualquier esquina. La ciudad parecía perder su seguridad habitual, y la tensión se apoderaba de cada encuentro cotidiano. Javier y Marta revisaban fotografías de lugares donde habían ocurrido desapariciones. Cada imagen mostraba un patrón inquietante. Los lugares eran tranquilos, cercanos a parques o plazas, y todos tenían acceso fácil desde las calles principales. Marta no podía dejar de pensar en Daniel y en Laura, preguntándose si sus vidas también estaban en riesgo. La presión aumentaba, y cada segundo parecía un recordatorio de lo vulnerable que era la ciudad. El miedo no solo los acompañaba, los seguía, invisible y constante. La comunidad comenzaba a fracturarse. Vecinos se vigilaban unos a otros, cerrando puertas con llave y susurrando sobre posibles sospechosos. Marta observaba cómo la paranoia consumía las calles y las conversaciones. Cada detalle, desde luces encendidas hasta coches estacionados, se transformaba en un presagio de peligro. Javier advertía que el asesino podía estar observando cualquier movimiento, calculando cada paso. Marta sentía que la ciudad misma se había convertido en un laberinto de miedo, donde nadie podía confiar en nadie. Un grito rompió la noche nuevamente. Marta y Javier corrieron hacia el origen del sonido, encontrando una escena que aumentaba su desesperación. Cada pista parecía insuficiente, cada indicio se desvanecía al intentar acercarse. El miedo había tomado la ciudad y no mostraba signos de ceder. Marta se aferró a la determinación de proteger a los suyos, mientras Javier analizaba cada detalle con obsesión. La tensión alcanzaba su punto máximo. La paranoia y la amenaza se habían convertido en compañeros constantes. Marta revisaba las notas de Javier cuando algo hizo que detuviera la lectura. Una coincidencia aterradora apareció: todas las víctimas tenían algún vínculo con Álvaro Serrano. La incredulidad la golpeó como un puñetazo. Cada detalle previo, cada pista aparentemente inocua, ahora encajaba de manera macabra, obviante. Marta sintió un vacío en el estómago mientras comprendía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Siempre estuvo delante de nosotros, murmuró, su voz temblando. La traición se sentía personal,
y el miedo se volvió más intenso que nunca. Laura Gómez se acercó a Marta con miedo en la mirada. Lo vi antes de que todo sucediera. Álvaro estaba cerca de mí, confesó con voz temblorosa. Marta la abrazó, intentando transmitir calma, pero su propio miedo seguía latiendo fuerte. La sensación de vulnerabilidad creció. El asesino no era un extraño, sino alguien en quien habían confiado. Cada calle, cada vecino, parecía ahora sospechoso. La ciudad que conocían se transformaba en un laberinto de traición y terror constante. Javier Molina entró al apartamento con un sobre lleno de evidencias nuevas. Tonto ministerio del conto. Javier Molina. Esto cambia todo, dijo con voz grave. Marta observó cada documento con incredulidad. Álvaro había planificado cada desaparición meticulosamente, dejando pistas diseñadas para confundir. El patrón era perverso, un rompecabezas que solo ahora empezaban a descifrar. Cada página que revisaban intensificaba la sensación de estar atrapados. La realidad del asesino cercano, calculador y confiable, los golpeó con fuerza. Marta se detuvo frente a la ventana, observando la calle mojada por la lluvia. Cada luz reflejada en el pavimento parecía un presagio de lo que aún estaba por venir. Nunca imaginé que alguien tan cercano, susurró, incapaz de completar la frase. Javier se acercó, intentando infundir seguridad, pero ambos sabían que la amenaza estaba dentro de su círculo. La paranoia se convirtió en compañera constante, y la ciudad se transformaba en un escenario donde cada sombra podía ocultar el peligro. Una llamada inesperada cambió todo nuevamente. Álvaro Serrano habló directamente a Marta. «Nunca sospechaste de mí, ¿verdad?» La voz, fría y burlona, hizo que Marta sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Cada palabra revelaba que él había manipulado todo desde el principio. Punto a un punto desde el principio. La sensación de traición y terror alcanzó un punto máximo. Marta comprendió que el giro de la historia no solo afectaba su investigación, sino su vida y la seguridad de todos los que amaba. Marta y Javier siguieron la pista de Álvaro hasta un edificio abandonado al borde de la ciudad. La lluvia golpeaba con fuerza y cada paso crujía sobre el suelo húmedo. «Aquí es donde todo termina», murmuró Marta, su voz apenas audible entre el viento. Las luces parpadeantes de la calle proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. Cada habitación que revisaban aumentaba la tensión, mientras el eco de sus pasos parecía anticipar el enfrentamiento inevitable. Marta sentía que cada segundo los acercaba a un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. De repente, un grito resonó desde el piso superior. Marta y Javier corrieron escaleras arriba, corazones latiendo con fuerza. Pento. Álvaro apareció en la penumbra, su expresión fría y calculadora. «Sabía que vendríais», dijo, su voz un filo cortando el aire húmedo. Marta sintió que todo el miedo acumulado explotaba dentro de ella. Cada movimiento del asesino parecía coreografiado, cada sombra un posible ataque. La tensión se convirtió en pánico, y la noche se transformó en un escenario donde la vida y la muerte se rozaban en cada instante. El enfrentamiento fue inevitable. Marta gritó mientras Álvaro avanzaba con una calma aterradora. Javier intentó bloquearlo, pero cada movimiento parecía medido por el asesino. Marta sintió que su determinación chocaba contra la crueldad pura. «No dejaré que lastimes a nadie más», exclamó su voz resonando en el edificio vacío. Cada instante se sentía eterno. Cada respiración, un desafío. La confrontación alcanzaba su punto máximo, y la adrenalina y el miedo se mezclaban hasta volverse insoportables. Álvaro finalmente se detuvo y por primera vez su máscara de control se resquebrajó. «Creíste que me descubrirías, pero nunca estuviste preparada», dijo, su voz quebrada entre arrogancia y rabia. Marta lo enfrentó, con cada fibra de su cuerpo temblando, pero firme. Cada palabra parecía un golpe emocional y físico. La tensión alcanzó su punto máximo. Miedo, furia y desesperación se mezclaban en un instante imposible de olvidar. La confrontación no solo era física, sino una batalla de voluntades que definiría quién sobreviviría. Finalmente, la lucha terminó.
Javier logró someter a Álvaro mientras Marta se derrumbaba contra la pared, respirando con dificultad. La adrenalina aún corría por sus venas, mezclándose con el alivio y el trauma. El silencio posterior era casi más aterrador que los gritos previos. Cada golpe, cada amenaza y cada segundo de miedo habían culminado en ese instante. Marta comprendió que aunque la confrontación había terminado, las cicatrices emocionales y la memoria del horror permanecerían para siempre. El juicio comenzó bajo un cielo gris, mientras Marta observaba desde la primera fila. Álvaro Serrano permanecía impasible, pero cada mirada hacia él despertaba un miedo que no desaparecía. Los familiares de las víctimas lloraban y se abrazaban, buscando consuelo. Marta sintió cómo cada testimonio aumentaba la sensación de justicia, pero también la cicatriz de lo vivido. Cada palabra pronunciada en la sala resonaba con fuerza, recordando la magnitud del horror que habían enfrentado y el peso de los años de miedo acumulados. Javier Molina presentó evidencia crucial ante el tribunal. Cada fotografía, cada documento revelaba la planificación meticulosa de Álvaro. La audiencia permanecía en silencio absoluto. Marta sentía cómo la verdad se desplegaba ante sus ojos, mezclando alivio y horror. Cada detalle del caso que había perseguido durante semanas quedaba expuesto, mostrando la magnitud del daño causado. Aunque la justicia parecía finalmente llegar, el recuerdo de las víctimas y la vulnerabilidad de la ciudad no dejaban espacio para el olvido. Los familiares de las víctimas expresaron sus emociones frente al tribunal. Cada sollozo, cada gesto mostraba el dolor acumulado de años de miedo y pérdida. Marta abrazaba a Laura, mientras lágrimas recorrían sus rostros. La justicia podía parecer suficiente, pero las cicatrices emocionales seguían presentes. Marta comprendió que la victoria era parcial. La tranquilidad no volvería por completo. La ciudad, marcada por la tragedia, lentamente comenzaba a recuperar su ritmo, aunque la memoria de Álvaro Serrano permanecería en todos ellos. Mientras Marta caminaba por la ciudad tras el juicio, la lluvia había cesado, dejando un pavimento húmedo que reflejaba las luces de Madrid. Cada paso recordaba las noches de terror, pero también la fuerza que habían mostrado para enfrentarlo. Javier la acompañaba en silencio, compartiendo la sensación de alivio. La comunidad comenzaba a reorganizarse, pero el recuerdo de los horrores permanecía en cada esquina, un recordatorio de que la seguridad no podía darse por sentada y que la vigilancia y la memoria eran esenciales. Marta regresó a su apartamento y miró por la ventana. El silencio era casi absoluto, y sin embargo, la memoria de lo sucedido permanecía viva. Las cicatrices emocionales y los recuerdos del miedo no se desvanecerían fácilmente. Aún así, Marta respiró profundamente, reconociendo que habían sobrevivido y que la justicia había prevalecido, al menos parcialmente. Cada sombra en la ciudad, cada reflejo en el pavimento, le recordaba que el terror había terminado por ahora, pero la historia y sus lecciones permanecerían siempre. Marta recibió un mensaje anónimo que la dejó paralizada. Un vídeo mostrando un lugar donde Álvaro había escondido pruebas que nadie conocía. Su respiración se aceleró y el miedo volvió a apoderarse de ella. Javier revisó el archivo con cautela, comprendiendo que, aunque el juicio había terminado, quedaban secretos oscuros. Marta sintió que el pasado la perseguía, y cada sombra de la ciudad parecía recordarle que la amenaza había dejado cicatrices invisibles. Aparte la amenaza había dejado cicatrices invisibles. El terror se mezclaba con la curiosidad y el instinto de justicia que aún no se había saciado. La policía decidió investigar el lugar del vídeo. Marta y Javier caminaron bajo la lluvia, cada paso resonando sobre el pavimento mojado. Las luces de la ciudad parpadeaban, creando sombras inquietantes que parecían moverse por sí solas. Marta sentía un escalofrío recorrerle la espalda mientras se acercaban a un almacén abandonado. Cada puerta cerrada y ventana rota aumentaba la sensación de peligro. La tensión alcanzaba su límite, la ciudad parecía una trampa, y Marta comprendió que la resolución aún no estaba completa. Dentro del almacén,
Marta descubrió cajas con objetos personales de las víctimas. Cada objeto contaba una historia de horror que había permanecido oculta. Javier examinaba meticulosamente cada detalle, mientras Marta sentía una mezcla de rabia y tristeza. Álvaro había dejado un rastro que mostraba su arrogancia y crueldad hasta el último momento. La realidad de la magnitud de sus crímenes golpeaba con fuerza, y Marta comprendió que el horror había sido mayor de lo que imaginaban. Cada sombra y cada rincón parecía contener un secreto oscuro. De repente, un sonido detrás de ellas hizo que Marta girara. Era un guardia de seguridad que había quedado en el lugar, alertando a ambos. La tensión volvió a subir. Cada segundo era crucial. Marta y Javier comprendieron que el asesino había planificado hasta el más mínimo detalle para que nunca se descubrieran sus secretos. Cada movimiento debía ser calculado. El miedo y la adrenalina se mezclaban en cada paso mientras avanzaban hacia el corazón de lo que Álvaro había escondido, conscientes de que cualquier error podría costarles caro. Finalmente, Marta encontró un archivo con la confesión completa de Álvaro, grabada antes de su captura. Sus palabras frías y calculadas recorrieron la habitación y helaron la sangre de ambos. Cada detalle mostraba su perversidad y arrogancia. Marta comprendió que, aunque la justicia había sido servida parcialmente, el horror de su mente permanecería como una cicatriz eterna. La ciudad parecía recuperar la calma, pero el eco de la confesión resonaría para siempre en cada sombra y cada recuerdo.